Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de La Cuarta Pared. Hoy día vamos a hablar de algo que originalmente se puso políticamente de moda con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Si bien había nacido antes el concepto de post-truth o post-verdad, también se popularizó en Bolivia. Y es curioso porque en Bolivia lo que ocurrió fue que se habló mucho de la posverdad, primero desde un punto de vista oficialista después del 2016, pero desde el 2019, en realidad desde el 2020, se empezó a hablar de la posverdad ya desde un punto de vista opositor al actual gobierno, lo que generó casi la indignación de cierta parte del oficialismo diciendo que no existía la posverdad. Es justamente eso de lo que vamos a hablar hoy día, posverdad. Para hablar de posverdad hemos invitado a Ricardo Aguilar. Hola Ricardo, mil gracias por haber aceptado venir a La Cuarta Pared. No, gracias por la invitación y qué bien estar aquí. Súper, bueno, vamos a empezar con el primer clip, que es El acorazado de Potemkin de 1925, dirigida por Sergei Eisenstein.
Acabamos de ver un clip de una de las películas más importantes de la historia del cine, que es El acorazado Potemkin, de 1925. Y es además la escena posiblemente más importante de este director y de esta era. Y mi pregunta es, ¿cómo nace la posverdad? ¿Qué es la posverdad? A ver, yo considero que digamos, el fondo, digamos, de lo que es la posverdad, digamos, no es algo nuevo, digamos, es algo que siempre ha habido a lo largo de la historia, digamos. Lo nuevo en realidad es el canal, ¿no? La plataforma por donde se hace y la masificación de las posverdades, ¿no? Pero y el mismo acceso que se tiene que ver con el internet y las redes sociales. Y una serie de herramientas, pero en general, o sea, si uno ve siempre ha estado, digamos, es parte del lugar del poder, ¿no? En realidad es un tema de qué es el poder, cuál es la oficialidad, y siempre la ha habido, ¿no? Entonces, en realidad toda historia oficial es una posverdad, digamos, o sea, desde que se escribe el discurso histórico, no sé, en cualquier parte del mundo, de la antigüedad, tú tienes que se impone una verdad de un lugar del poder vencedor sobre el otro con unos objetivos más o menos similares a los de cualquier posverdad de hoy, digamos. Yo creo que en realidad, digamos, es un dispositivo comunicacional que no es nuevo, digamos, o sea, lo nuevo es el concepto que se desarrolla, pero que no varía mucho de lo que ya había, ¿no? A veces queremos creer que somos el centro del mundo, digamos, siempre es algo y que descubrimos la pólvora, pero son cosas que siempre han habido, ¿no? Siempre han existido en realidad. Entonces, este tipo de dispositivo comunicacional es igual a los de antes, ¿no? Entonces vos apelas mucho más a la función emotiva del lenguaje, ¿no? Entonces el lenguaje tiene varias funciones, ¿no? Que lo desarrolla, o sea, según la lingüística. Una de ellas es la función emotiva, que se centra en el receptor del mensaje y que usa generalmente interjecciones, diminutivos. Claro. Esa parte del lenguaje, digamos, que se centra en la forma, digamos, siempre se la ha utilizado comunicacionalmente, digamos, o sea, no, la comunicación tampoco es nueva, digamos, pero ya transmitiendo, digamos, o sea, transponiendo en realidad este tema de la forma en esta función del lenguaje, lo que tenemos es que ¿qué son los diminutivos? ¿Qué son las interjecciones? Son contenidos de forma, finalmente, del lenguaje, ¿no? No son metáforas, no son... Entonces, ¿cómo se ha desarrollado la posverdad, digamos, a partir de que se empieza a hablar de ellas con mucha fuerza desde Trump, pero si bien ya hay antes, digamos, claro. o sea, pero ya como tal, ¿no? Como posverdad, tienes que... es más o menos lo mismo, digamos, o sea, vos construyes mensajes en función de la emotividad del receptor, ¿no? Entonces es básicamente una cosa que ya estaba descubierto por la lingüística. ¿Y la película te parece que es una prueba de posverdad? Es decir, el hecho de enaltecer a los obreros, de enaltecer a las familias pobres de esa Rusia, ¿es una forma de posverdad del acorazado de Potemkin? Yo no creo que... O sea, la podemos ver ahora sí, pero la efervescencia de octubre, digamos, o sea, y lo que pasaba antes en Rusia, digamos, era una cosa que no se podía creer, digamos, o sea, es una cosa de otro mundo,
sinceramente, ¿no? O sea, que un campesino que tenía que trabajar para darle todo, la mayor parte en impuestos, que venía el cura y tenía que darle las primicias de su cosecha, etcétera, digamos, o sea, todo, digamos, o sea, es una cosa es no querer. Entonces, yo creo que en ese momento, digamos, no es para menos, digamos, o sea. Claro, no es una... Ahora, el arte comprometido, como se le llama, digamos, el prolet cult, ¿no ve? Claro, luego se distorsiona, ¿no? Ahora, aquí quería citar una cosa que decía Borges, ¿no ves? Sobre el arte comprometido. A él le preguntan sobre la literatura comprometida y él les responde que, claro, literatura comprometida como equitación protestante, digamos. Entonces, digamos, es como que no hay tal, digamos, o sea, el acorazado y todo lo que ha hecho Einstein es arte, ¿no? Es arte. Pero ¿cuál es el criterio de lo que es arte y de lo que no es arte, digamos? O sea, no es necesariamente si es o no un arte comprometido, eso es ajeno a la categoría estética, ¿no? En realidad lo que es arte es lo que genera un conocimiento estético, ¿no? Ajá, claro, y en este caso punto, ¿no? Está clarísimo que es arte, sí, ¿no? Sí. Pero el otro tipo de uso de artes, ya que estamos, sí puede trasladarse, insisto, artes de esa época. Podemos hablar de La voluntad del triunfo, del documental hecho para Hitler. Exacto. Y de otro tipo de propaganda artística, pero política. ¿Se consideraría? Lo que pasa es que es igual que otra función del lenguaje, todo traspongo al lenguaje, pues yo vengo de las letras, es la función poética, ¿no? Yeah. Entonces la función poética se maneja, o sea, lo que hace la función poética es que el eje de selección de las palabras sea equivalente al eje de combinación de las palabras, es decir, la sintaxis, ¿no? Con el paradigma se entrelaza. Claro. Y lo que sucede es la función poética, ¿no? Entonces, vos puedes utilizar la función poética para hacer poesías, pero también para hacer propagandas, ¿no? Entonces, vos haces una rima, digamos, y entonces en ese sentido, digamos, transpongo lo mismo al cine. Vos puedes utilizar recursos estéticos para hacer propagandas, ¿no? O en este caso el triunfo de la voluntad, que ya es una propaganda. Sí, o cualquier otra cosa, digamos. Claro, sí. El arte se ha utilizado mal por los políticos y por ende casi como un brazo operativo de los artistas. Claro. No creo, che. O sea, no creo que, o sea, así podamos generalizar los políticos. Hay grandes políticos que se han dedicado también a la producción artística. Ahora, o también a la producción teórica. No sé si has visto alguna vez unos textos excepcionales de Trotsky. No soy trotskista, pero he leído a Trotsky, naturalmente. Y tiene unos textos alucinantes sobre el arte, ¿no? Cuando estaban haciendo el prolet cult y es muy interesante porque él no cree o sea, más bien está en contra de que se quiera poner camisas de fuerza a la producción artística, ¿no? Y en ese momento ya cuando están empezando pues a tirar, mandan no me acuerdo el nombre de este gran poeta ruso, ya lo mandan a Siberia por una cosa que escribe, y claro, él en sus textos teóricos sobre estética habla más bien en contra de eso. Yo no puedo haber alguien más político, bueno, hay muchos políticos, pero o sea, uno de los más importantes políticos del siglo XX escribe este texto por la independencia del arte, ¿no? Super. E incluso lo hace con Breton, ¿no? O sea, tiene unos textos con Breton, que es así, bueno, el papa del surrealismo, digamos. En un momento vamos a volver a todo lo que viene a ser el tema político.
Primero vamos a pasar al segundo clip, que es de la maravillosa serie de HBO The Wire, así que vamos a verlo. He said he wanted people to know there'd be 12 bodies before he's finished. He said, quote, I came to take 12. I said, what happens after 12? He said, quote, I go somewhere else, unquote. I asked him about the bite marks. He said that they wanted him to bite, that they asked for that. He complained that the article made him sound like a pervert. I asked him if he was angry at the men. He hung up. He called you on your cell phone? Why didn't he call the paper? Well, I was all over the city yesterday handing my cards out to homeless men. He probably got the number from a card. Shit, I might have handed him a card. I think this is the guy. I mean, Detective, a chill ran down my back. Yeah, but there's no way to know. I mean, if it's some other nut, we're gonna look like fools if we run any of this in print. Your cell phone caught the number. He dialed you. Yeah, I dialed it back, payphone on South Hanover near West Street. All right. What did he sound like? What do you mean? Well, you talk to people for a living. Did he sound black, white, younger, older, high-pitched voice, or low? He sounded to me like a white guy. Not a deep voice, but calm, almost monotone. He sounded older, I would say 40s. Not a real young guy. Can I have your notebook? Whoa, you can't have his notes. This isn't a confidential source. We'll invoke the Maryland Shield law, but we'll type up a copy and give them to you. But the actual document is property of the Baltimore Sun. So, type it up. Like, now. So you're saying this could be the killer? Can we talk off the record? The homicide unit received a phone call this morning from a payphone from the same neighborhood. And based on Scott's voice description and the use of the number 12, well, let's just say we need to find whoever it was made both those calls. He made another call? Detective, as a newsman, I'm inclined to include these details in our coverage if there's a credible chance the killer was really in contact with our reporter. Would doing so have any negative effect on your investigation? Actually, these calls are our best means of finding this guy. Every call he makes, every word he says to you and to us, can only provide information. If we do run a story... But you can't say he's contacted the police. You can't print that part of it under any circumstances. Okay, then how do we characterize what police think about this call to Scott? You can say that we're taking it seriously. Going forward, is it possible that you would grant one-party consent for us to monitor your reporter's cell phone and office phones? Absolutely not. I'm sorry, Detective, but our ability to report is dependent upon our maintaining the confidentiality of our conversations. Now, we're perfectly willing to share with you the information that this individual has, as he's definitely not a confidential source. But we're not going to consent to the Baltimore Police Department monitoring our phones. You'll tap the payphone, I guess. Don't print that either. Don't print anything about where the killer calls from. He'll change up. Well, I'll type up my notes quick. Big story for you guys, huh? Yeah, well, 10 minutes ago, I'd have said this whole thing was complete bullshit. Shows what I know, I guess. Estamos de vuelta, acabamos de ver un clip de la serie The Wire, posiblemente la mejor serie de la historia. Me gustaría preguntarte por qué elegiste este clip para hablar de posverdad. Claro. Mira, yo de hecho creo que es la mejor serie. O sea, no tengo ninguna duda, digamos, de que es la mejor serie de historia. Y bueno, porque la conozco muy bien, digamos, y claro, la última temporada está dedicada al periodismo, digamos, a la prensa, al periódico. De hecho, el director, digamos, el David Simon, viene del periodismo, ¿no? Entonces, es el guionista, ¿no? En realidad. Ajá. Entonces, hay varias cosas de esta serie que nos hablan de la posverdad. Si bien hay muchas cosas, es así como que esta serie es como
Potosí en 1600, es como, o sea, es un orbe abreviado, Baltimore, ¿no? Entonces, hay eso sí, puta, miles de personajes. Pero me llamaba la atención una cosa que me recordaba, además ayer hablando con un amigo con el que somos fanáticos para hablar de esto, y él me decía, recordaba la cita, ¿no? Mientras más grande la mentira, más se la van a creer, digamos, en relación a una escena muy chistosa, no sé si es lo mismo. Es básicamente el tema del interrogatorio, el momento en el que está con la prensa y les dice, sí, posiblemente hay un asesino en serie. Claro, esa es la segunda parte porque la he escogido, pero la primera es por esta, ¿no? O sea, cuando hacen un interrogatorio a unos chicos de la esquina que venden drogas, pues toda la serie se trata de la venta de drogas en Baltimore. Y los chicos de la esquina, bueno, son pues así el eslabón más débil de la cadena, los atrapan y les hacen unas mentiras así, les hacen creer que ya había confesado a su otro amigo por una hamburguesa, así, entonces pasa con una hamburguesa que le han invitado para que crea que lo ha vendido por una hamburguesa. Luego lo ponen en un polígrafo, pero en realidad es una fotocopiadora, son pues de estrato bajísimo, semianalfabetos los chicos. Entonces fotocopiaba true o false, pero y le preguntaban, pero era una fotocopiadora. Entonces cuando termina eso, the bigger the lie, dice, no, mientras más grande la mentira, más se la van a creer. ¿Y el periodismo atrapa las mentiras? O sea, ¿le gusta atrapar las mentiras y utilizarlas? El periodismo en general, no el buen periodismo. Claro. A ver, en realidad los medios de comunicación, ¿no? Porque el periodismo... Claro, sí, los medios de comunicación. Sí, o sea, los medios de comunicación son empresas, tienen intereses, tienen líneas, o sea, sería ingenuo creer que no hay nada de todas estas densidades detrás, digamos, ¿no? Pero yo más bien siempre destaco las acciones individuales que pueden suceder dentro de cualquier medio y que la sucede, por más alineado a cualquier cosa que esté, a un poder político, a un poder económico o lo que fuere, digamos. Si es que hubiera otra cosa fuera de esos dos, digamos. Claro. ¿Por qué la posverdad es útil? Ya. Bueno, la posverdad y la manipulación de la historia en el pasado, para no decir lo mismo, digamos, bueno, ha servido para legitimar el poder. Es un tema del poder siempre, ¿no? Entonces vos tienes posverdades pues para todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el mito de Daza ebrio de carnaval es una posverdad que sale de Chile y que la difunden aquí mismo los camperistas, los camachistas. Y que sigue hasta el día de hoy. Para golpearlo, y bueno, eso ha escondido tanto que tienes toda la razón. Hay gente que hoy día cree que ha sucedido. Digamos, carnavales mientras... Claro, y se ha comprobado que no es creemos cierto, ¿no? eso y nos ha hecho un daño a la autoestima nacional terrible, solo porque estos dos querían hacerle un golpe. O sea, sale de Chile para menospreciarla y la toman los políticos bolivianos opositores a Daza. Claro. En el caso de Guayer, perdón que se interrumpa, algo que termina siendo el protagonista es más bien buscar una mentira para que la gente empiece a darle bola a algo serio. Claro. En ese caso, ¿podría llegar a ser positiva la posverdad en algún punto? En ese caso ficcional, ¿no? Pues parece que sí, ¿no? Pero en la vida real, ¿tú crees que bueno, se puede distorsionar transponer un siempre, poco la verdad? ¿no? Se puede transponer siempre, ¿no? Y bueno, de todas maneras, hay casos muy parecidos, ¿no? O sea, vuelvo a la historiografía de los tiempos del mar. Juancito Pinto no ha existido, pero es útil para la autoestima nacional, digamos. Entonces puede servir para un caso así o para muchas otras cosas así. El tema es una cosa que finalmente siempre el hombre va a tender a la búsqueda del conocimiento, o sea, tiene una vocación de conocimiento, digamos, o sea, desde que existe, desde que habla.
¿Qué? Hablando, otra vez, perdón que te interrumpa, ya yéndonos a un punto de, incluso de Foucault y estos filósofos Y el control. que hablan de lo que viene a ser la verdad, ¿no? De quién tiene y quién transmite la verdad. En los medios de comunicación, ¿se transmite la verdad? No, jamás. Nadie transmite la verdad. La verdad es una entelequia, digamos. No hay tal, digamos. Por supuesto que no. O sea, lo que se tendría que tender el periodismo a comunicar a través de la información, ¿no? No la verdad. Sí, esos spots de la verdad, así es. O sea, de hecho, desconfíen si un medio de comunicación utiliza la palabra verdad en sus spots publicitarios de sus noticieros. Súper. Vamos a ver el tercer clip ahora, que es de la película Werkmeister Harmoniak de Béla Tarr. Neked nem mondja senki, hogy ez egy normális élet, vagy ez egy normális lefolyás. Teljesen megvalósult a világ. Hát most már nem a Földön, az égben oldott el valami. Mert az, hogy november. A rádió bemondja, hogy -17 fok. Szénhiány van. És akkor mindennek a tetejébe megérkezik ez a cél. Hozzák azt a borzalmas nagy bálnát, meg azt a herceget. Állítólag 10 kiló. Azt mondják, hogy ölbe viszik, ölbe kell vinni. És ráadásul 3 szemet. Én nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. De azt mesélik, hogy viszik városról városra. És ez a szőlőszülött, ez istentelen beszédeket tart. Senki nem tud pontosan semmit. Hát aki ott volt, azt se érti. De azt mesélik, hogy a piactéren, sarkadon, miközben vitték körbe a herceget, a nagy templom órája egyszer csak megindult. Az az óra, amely évekig állt, fogta magát, és újra járni kezdett. És a nyárfa meg kidőlt. Egy nagy robbanás, egy nagy recsenés, és kifordult gyökerestől a beton. Hát csoda, hogy az emberek félnik ezt. Nincs ember, aki sötétedés után kimerne mozdulni a házból, miért, hogy megtámadják? Betörnek, lopnak, fosztogat, késelnek, erőszakolnak, muszáj kutyát tartani. Megáll az ész. Kutyát kell tartani, a piszkos csirkefogók ellen. De most már újabban semmi se szent. Nekiesnek, és ledöntik a szobrokat a göndöcskertbe. Kilopják a sírköveket a temetőn. Hát meg lehet ezt normális keretek között magyarázni? Itt vannak ezek a rejtélyes, ismeretlen járványok. Itt vannak ezek a nagy, fagyos szeméthegyek mindenütt. Az ember beleteszeli az ajtót és reszked. Rettek, hogy mi jön még. Mert hogy jön valami, az hol biztos. Acabamos de ver un clip de Werkmeister Harmoniak y vuelvo con la pregunta que también te hice con The Wire. ¿Por qué elegiste esta película para hablar de posverdad? Bueno, esta escena es muy... Bueno, en general, digamos, o sea, primero era porque en esta película termina con un saqueo, digamos, bastante, y una noche de caos muy parecida a la que vivimos en noviembre, en octubre, digamos, en que eran unas masas de gente que lo destruían todo, pero lo destruían... había toda esta escena de destrucción, digamos, es precedida por un clima, que es el rumor, ¿no? Entonces el rumor de la gente de lo que pasa cuando llega el príncipe, ¿no? Que es el príncipe, ¿no? Béla Tarr es filósofo, además también hay una alusión, obviamente, al príncipe de Maquiavelo. Entonces, hay unos rumores de lo que va a suceder cuando llegue el príncipe, pero llega, hace un discurso que, bueno, es un discurso bastante disruptivo, todo lo que quieras, pues no es pues para destruir toda la ciudad. Bueno, pero la escena es pues o sea, la parte por el todo, ¿no?
de esto que digo, ¿no? Porque tienes a la señora que está compaginando los periódicos, todavía no ha salido el sol. Tienes a Jonas, que es el personaje que está esperando que termine de compaginar para ir a distribuir los periódicos, que es los medios tradicionales. Es, digamos, así, la alegoría es el medio tradicional, pero la compaginadora está hablando, pues, de estos rumores, ¿no? Está creando ese clima de lo que va a suceder. Y que es a través del boca a boca, la exageración. Y eso también es posverdad, es decir, el chisme, sobre todo Claro. obviamente en pueblos, ¿no? Pero de todos modos... ya No, ahora- pero acordate esa vez, ¿no? Como que era el WhatsApp, ¿no? Claro, Era el WhatsApp, claro. era la gente. que es entre gente directamente, también crea posverdad. Sí, de hecho, o sea, en ese momento, digamos, sí, aunque no es necesariamente el único mecanismo, Ajá. pero de hecho es el principal, digamos, o sea, y vuelvo a la función emotiva, digamos, de Jacobson, del lenguaje. Si la función emotiva se centra en el receptor, digamos, y las fake news también se centran en el receptor, entonces hacen una microsegmentación de acuerdo a los datos que puedan acceder para hacer un mensaje, ¿no ve? Claro. Entonces que se viralice, ¿no? Y que corre el rumor y que se riegue, ¿no? Entonces es básicamente lo que ha hecho Cambridge Analytica, ¿no? Entonces vos ahí puedes hacer mensajes personalizados, ¿no? Entonces yo estoy convencido, por ejemplo, que hubo más que convencido, he visto, digamos, o sea, lo he visto, ¿no? He visto un bombardeo de mensajes dirigidos a la clase media, joven, para indignar, ¿no? Claro. Para indignar el tema de los ataúdes, ¿te acuerdas? Esos Claro, ataúdes son claro, falsos. que Nunca ha habido eso de los ataúdes, comunicación. ¿no? Y claro, no provenía de Bolivia además, ¿no? Así que Y en ese sentido, y en esta pregunta puedes explayar, o sea, puedes explayarte en un sentido de decir lo que te dé la gana. Es más fácil generar posverdad, generar verdad distorsionada e ir a lo emotivo con una población ignorante. ya. Tal vez estoy siendo Claro. elitista y me van a... Claro. Bueno, ¿qué es la ignorancia, no? Pero bueno, ya. Bueno, en todo caso, claro, es que los conocimientos, absolutamente todos son importantes, ¿no? En mi opinión. Ahora, tal vez una población no letrada, digamos, porque lo letrado no se opone a la ignorancia, Ajá. porque hay conocimientos, todos son muy valiosos. En ese sentido, digamos, sí puede suceder, se ha visto en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. El ciudadano promedio no cree en lo que está absolutamente verificado, digamos. Y entonces eso puede contribuir, pues no solo, digamos, este tipo de carencias en una formación, digamos, Ajá. sino también las creencias religiosas, qué sé yo, Ritos, cosas de ese estilo, o ¿Cómo? ritos, o tal vez días específicos en los cuales, o más o menos a qué te refieres con el tema de la religión. No, o sea, sí, las creencias religiosas pueden hacer, o sea, es que en realidad son las instituciones religiosas de ciertos tipos, digamos, tienden a generar posverdades en sus seguidores, Claro, en los digamos, ¿no? creyentes, Entonces, y en los, sobre claro, todo el tema de entonces- los cultos, ¿no? Y de esas sí, medios pseudo religiones que en realidad son casi sectas que claro. que, Sí, que- sí, que sí, meten que- eso. Y eso pasa mucho en países del primer mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Sí, Y bueno, yéndonos un poco y volviendo en realidad un poco a lo que viene a ser la película, se genera un chisme, pero todo ese chisme y todo ese
todo ese tema de cuentos que se empiezan a generar en este pueblo, al final giran en torno de manera externa en Jonás de algún modo, es decir, influyen en Jonás. ¿Cuál es el rol de Jonás en la película desde tu punto de vista? Igual tratando de volcar un poco lo que es la posverdad. Claro. ¿Cuál es el rol de Jonás? Bueno, Jonás es una película muy difícil, digamos, como para tener una respuesta así tan conclusiva. Pero Jonás es muchas cosas. O sea, se lo ve haciendo muchos oficios, desde cuidar al músico hasta repartidor de periódicos, digamos. Entonces, para nuestro interés, digamos, o sea, que es el tema de la posverdad, Jonás está ahí como que simbolizando la distribución de la información de los medios tradicionales, ¿no? Porque un periódico finalmente se opone, el digamos, medio tradicional por excelencia a lo que se está rumoreando, ¿no? Entonces, porque más allá de eso, digamos, el rol de Jonás ahí es bueno, además de la metáfora con la ballena disecada, es como que el que te lleva, ¿no? Es muy neutral, casi no se ve su subjetividad. Exacto. Más allá de la primera escena de la música de los astros. Ajá, ¿no? que es genial esa escena. Es una escena con muchos ecos con los capítulos de Felipe Delgado en relación al purgatorio, ¿no? Y así son unos lumpens, borrachos, entonces hacen el movimiento de los cuerpos celestes, representan en su borrachera el movimiento de los cuerpos celestes, y claro, son unos borrachos, pero así lumpen proletaria total, digamos. Es genial. Bueno, vamos a ver ahora el clip el último clip de ese capítulo de posverdad de la cuarta pared. Vamos a ver un capítulo de Black Mirror, que es El hombre contra el fuego. Bueno, acabamos de ver una escena de una magnífica serie desde el punto de vista que es Black Mirror, donde básicamente se ve cómo inyectan o en cierto modo ponen un chip o un dispositivo en las personas para que crean que inmigrantes ilegales, gente pobre, sean en realidad como zombies, sean gente enferma, y a los que llaman cucarachas, y que para eso los matan. En ese sentido, la violencia contra los inmigrantes, la violencia que ahora estamos viviendo muchísimo con la barbarie que está ocurriendo en Venezuela y también en Europa, con la barbarie que está ocurriendo literalmente ahora mismo entre Israel, Palestina, Siria, todo eso. ¿El estereotipo es una forma de posverdad? Sí, claro, los estereotipos no existen, o sea, en la realidad son generalidades, ¿no? Que sirven para eso. Bueno, si bien las generalidades son muy importantes para el avance de las ciencias sociales y de las ciencias exactas también, pero aquí lo que yo veo, digamos, es el mecanismo muy clásico de otro dispositivo comunicacional y un dispositivo ideológico al mismo tiempo, que es la invención de un tercero, ¿no? El tercero, y lo hacen todos los fascismos que te amenazan, ¿no? Entonces el MAS dice el imperio, ese es su otro, es un partido fascistoide, ¿no? Entonces Trump ha hecho lo mismo, claro, totalmente. Mussolini, incluso al final hay una lógica de lo que tú dices, que incluso la CLO habla, ¿no? Del tercero en discordia, casi como algo positivo, curiosamente. O sea, la CLO explica que sí es importante para un partido tener un enemigo en común, ¿no? El enemigo, que hasta podría ser una abstracción, ¿no? Porque y este dispositivo ideológico, y en realidad todos los dispositivos ideológicos, ¿te parecen que son en cierto modo posverdad? ¿Son exageraciones, son distorsiones de la verdad? Lo que pasa es que el concepto está hecho negativamente, ¿no? Entonces sí como funciona, sí, pero la ideología es algo increíble, es algo hermoso, ¿no? De todas maneras. Es que depende de cómo lo veas y qué teórico estás tomando para describir qué es la ideología. Puede ser algo negativo para distorsionar la realidad. De hecho, una de las definiciones de ideología es
conjunto de creencias para distorsionar la realidad. Y ahí queda clarísimo. Un libro muy bonito que se llama Ideologías, de Terry Eagleton. Entonces ahí es todo un libro para mostrar como que tiene 500 significados de acuerdo a quién, ¿no ve? Entonces, pero claro, lo negativo, digamos, la ideología, sobre todo a Habermas, es una cosa que distorsiona, ¿no? Claro, y ahí retomamos el tema de la verdad, ¿no? Justamente Sí. De lo que tú decías. En sí no existe una verdad, o sea... Y es en realidad engañoso establecer que existe una verdad. Hay información. A partir de ese punto, e insisto, también considerando un poco lo que viene a ser este clip, los dogmas, pasando en realidad, no quiero que nos quedemos en el término ideología como si fuera también un dogma, porque no toda ideología me parece que es un dogma. En ese sentido, ¿todo dogma sí es una posverdad? ¿O sí construye una posverdad? A ver, dogma en un sentido religioso, ¿me dices? En realidad me gustaría desde un sentido religioso, pero también desde un punto de vista de dogma político, de adoctrinamiento político, o sea, el fanatismo político que se genera a partir de una posverdad. De alguna manera ha sucedido, ¿no? Y sucede ha sucedido con el Islam, ¿no? Por ejemplo, claro. Tenemos una distorsión muy pero radical de lo que era el Islam, ¿no? Porque tenemos que, antes de la expulsión de los judíos, ¿no? O sea, antes de que Fernando y Isabel logren unirse para votar a los judíos y musulmanes que vivían en España, que dominaban el mundo, los ignorantes, o sea, los iletrados en realidad eran los españoles, ¿no? Era tan así que vos puedes encontrar pasajes en que para probar que tú no eres, una vez que empieza la Inquisición, para probar que tú no eres ni musulmán ni judío, tú decías, yo no sé leer. Porque entonces, porque soy cristiano antiguo, yo no sé leer, soy cristiano antiguo. Eso demostraba tu pureza de sangre respecto a estos otros. Entonces los judíos eran los médicos, barberos, dicen en esa época. En cambio los otros eran los economistas y había los comerciantes. Claro, sí, no, pero científico, o sea, conocimiento científico, ¿no? Claro. De ese momento, ¿no? Pero no solo eso, sino que tenías una gran apertura y tolerancia del mundo islámico en la antigüedad a las elecciones sexuales de las personas, digamos. O sea, hoy, digamos, o sea, matan a quien sea por eso en los países en donde se aplica la Sharia. ¿No? Entonces, yo no sé en qué momento ha pasado, porque si vos lees los textos, o sea, la literatura antigua y la historia de lo que pasaba en Medio Oriente, es sorprendente cómo ha podido involucionar una cosa que en ese momento era lo más avanzado, y más bien el catolicismo era lo más primitivo, ¿no? Eran los que estaban matando porque era científico, digamos. Entonces sí, digamos, los dogmas, con estos dos ejemplos, digamos, crean, o sea, no digo posverdad, vuelvo a que la posverdad, digamos, no es algo que no hay existido, sino crean, legitiman el poder en estos casos, o sea, el poder religioso que se vuelve poder político en Medio Oriente y en todos los lugares. Y Isabel la Católica logra ser la potencia, lo que se decía, donde no se pone el sol, porque iba desde América hasta las Filipinas, digamos. Claro, o sea, totalmente. Para terminar, y es una pregunta bien cursi, me vas a disculpar. Bueno, no, ¿Cómo se compite, cómo se combate la posverdad? ¿Cómo debemos de combatir la posverdad? Claro. A ver, yo creo que bueno, o sea, si quieres combatirla con sus herramientas necesitas mucha plata, ¿no? O sea, porque tienes que pautear ahí, pautear
la verdad, digamos, frente al otro, digamos. Y claro, nadie tiene tanta plata. Y además, o sea, como que sería una cosa, no tendría sentido. En realidad, yo creo que la instrucción, ahora son herramientas muy nuevas y que todos estamos aprendiendo a usar, digamos. Entonces, ¿quién puede tirar aquí una piedra y decir yo nunca he caído, en un fake, digamos, o sea, y que lo ha retuiteado, digamos? O sea, que, claro, no hay eso, ¿no? En todo caso, tenemos que empezar a aprender a hacer eso, pero de todas maneras, digamos, ya eso en lo individual, en lo colectivo, digamos, en la vocación de conocimiento y curiosidad del ser humano, digamos, termina siempre revisando pues todo, ¿no? Somos unos revisionistas, o sea, todo lo estamos revisando siempre, digamos, o sea, desde hace siglos hasta hoy día, digamos. Entonces nuestra curiosidad, pues, o sea, tenemos que ser curiosos y ver, dice esto, ya, pero a ver, digamos, o sea, investigar. Sí, sí. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado acá en La Cuarta Pared. No sé, alguna palabra final, quizás. No, gracias por la invitación. Y nada, pues vean The Wire y vean a Bela Taro, que, bueno. Sí, véanlo, son muy capos. Y bueno, Einstein. Sí, también, no le teman al arte soviético, es bárbaro. Claro, ¿no? Bueno, acabamos de estar con Ricardo Aguilar hablando de posverdad en La Cuarta Pared. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Cronistas Latinoamericanos, en Facebook, Twitter, Instagram. Y vean La Cuarta Pared todos los sábados de 4 a 5, los domingos también de 4 a 5. Y conmigo hasta la próxima semana.